Buenas noches, mi nombre es León José Matute Suárez, alumno de la Escuela de Derecho, cursante de la materia Obligaciones 4. Voy a hacer referencia el día de hoy sobre el incumplimiento de las obligaciones, según su naturaleza, sea total o parcial. En su totalidad, se supone que es la ejecución absoluta de las obligaciones y es el incumplimiento por excelencia. En lo parcial, es la ejecución en parte de la obligación. Produce efectos según la magnitud del mismo y corresponde al juez o al legislador determinar la gravedad y calificar su supuesto. Según su duración, permanente o definitivo, temporal. En lo permanente consiste en la inejecución definitiva de las obligaciones y es permanente e inmutable. En lo temporal se considera como el retraso de la ejecución de las obligaciones. El deudor es cuando el deudor no ha cumplido, pero lo hará en las fechas posteriores. Según las causas de origen, tenemos el incumplimiento involuntario, que es la inejecución de las obligaciones por hecho, obstáculos o causas sobrevenidas del nacimiento de las obligaciones y no depende de la voluntad del deudor. En el incumplimiento voluntario es la inejecución de la obligación motivado a las causas imputables del deudor. Lo tenemos tipificado en el artículo 1271 del Código Civil. Por carácter culposo del incumplimiento. Hablaremos de la culpa del deudor. Es la que comprende tanto los actos intencionales, llámese dolo, y a los actos proporcionalmente culposos por negligencia o imprudencia y en sentido amplio. En el sistema de operaciones de la culpa del deudor, esta va a depender de la conducta del deudor cuando incumpla las obligaciones. El deudor responde a su incumplimiento, no importa el grado de culpabilidad, sea grave, leve o levísima, en el artículo 1270 del Código Civil. Pero en materia de obligaciones contractuales, el deudor no responde por la culpa levísima. A diferencia de las obligaciones extracontractuales, el deudor responde por todos los tipos de culpa. En el mutuo disenso, este es el modo de extinguir las obligaciones consensuales por consentir ambas partes en ello. Es un modo de extinguir especial, voluntario, llámese iso iure. La muerte es un modo de extinguir las obligaciones nacidas de negocios tuito, persona, sociedad o mandato. Por extinción de las obligaciones principales, es un modo de extinguir las obligaciones propias y características de las obligaciones accesorias. Por la imposibilidad de la prestación, es modo de extinguir, opera en dos situaciones. Si la cosa, objeto de la obligación, es un cuerpo cierto, perece por caso fortuito, a menos que el deudor esté constituido en mora, queda liberado de la obligación. Si el deudor, por causa no imputable a él, se encuentra en absoluta imposibilidad de ejecutar la prestación. Prescripción extintiva. Es la extinción de una obligación por el transcurso de un determinado periodo haya exigido su cumplimiento. Tiene sus elementos por el transcurso del tiempo y la inactividad del asesor. Interrupción y suspensión de la prescripción extintiva. Por interrupción, tiene por objeto hacer perder el plazo transcurrido con anterioridad a la causa de la provoca y se produce en dos casos. 1. Por acción judicial deducida en contra del deudor por el acreedor, por el reconocimiento expreso o tácito de los derechos del acreedor por parte del deudor. Buenas noches.